Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Business Warehouse 7.3. Componentes del proceso de extracción, transformación y carga ETL. En la arquitectura de Business Intelligence de SAP, observamos que nuestra base de datos corporativa o Data Warehouse puede integrar información de diversos sistemas de datos orígenes. En la diapositiva mostrada en la pantalla podemos observar en la parte inferior las distintas categorías de datos generales a las que nos podemos conectar a través del Data Warehouse. Estas incluyen sistemas de Business Warehouse de SAP, sistemas operacionales de SAP o sistemas operacionales que no pertenecen a SAP. Estos datos pueden ser integrados a través de los distintos repositorios dentro de la base corporativa empresarial, que pueden ser el Data Warehouse propiamente o distintas tablas operacionales, también conocidas como DSO. Asimismo, se pueden, a partir de los datos cargados en el Data Warehouse, construir vistas parciales de esta, conocidas como Data Marts. La plataforma de Business Intelligence NetWeaver permite la interconexión con distintos sistemas de datos orígenes, como por ejemplo sistemas RDBMS, DBSL, basados en Oracle, Informatics, Microsoft SQL, sistemas RDBMS JDBC, como por ejemplo Teradata, servicios de inteligencia de negocios basados en programación API, para interconectarnos a sistemas SAP Business Suites, archivos planos, aplicaciones y sistemas basados en programación XML y distintos servicios de datos de Business Object para conectarnos, por ejemplo, a aplicaciones Oracle. Durante el proceso de integración de datos se van construyendo una serie de áreas de datos que permiten transformar la información que proviene de los datos orígenes a el repositorio final o Data Warehouse de la empresa. Estas áreas de datos parten de los sistemas fuentes, continúan a través de las áreas intermedias o staging area, que es la que almacena los datos filtrados de los sistemas fuentes y que después de ser transformados se almacenan en el Data Warehouse corporativo o en las tablas transaccionales denominadas tablas operacionales DSO. Tanto con los componentes del Data Warehouse como las tablas operacionales podemos construir áreas de datos segmentadas denominadas Data Mart. El Data Warehouse es el repositorio empresarial de metadatos que vienen almacenados en forma independiente o agrupados a través de los Data Marts o las tablas operacionales denominadas Data Store Objects. Una vista en la plataforma Data Warehousing Workbench la podemos ver a través del menú Modeling y la opción Info Objects. Aquí podemos ver cómo estos objetos de metadata están almacenados a través de carpetas o directorios. El Data Warehouse empresarial está poblado por objetos de metadata que también se conocen con el nombre de Info Objects. Estos Info Objects pueden ser de 5 tipos. Los Info Object Characteristics, que permiten definir las entidades de negocios a las que nosotros vamos a medir su performance o su funcionamiento. Por ejemplo, un empleado, un cliente, un proveedor, un producto. Tenemos también los Info Object de tipo Key Figures, que son valores numéricos. Estos valores miden la performance o el funcionamiento de los Info Object Characteristics.
El tercer tipo de InfoObjects es el de tipo Unit Characteristics, que define la unidad de manejo o la naturaleza de la unidad de los valores en los InfoObject KeyFigures. Por ejemplo, un importe monetario viene definido por el InfoObject de tipo unidad que define el tipo de moneda. Un cuarto tipo de InfoObject es el InfoObject tipo Time Characteristics, que establece las unidades de tiempo o periodo que van a ser medidos a través de los distintos procesos de datos. Y finalmente tenemos los InfoObjects de tipo Technical Characteristics, que establecen valores o parámetros de control técnico de procesos o de algún componente de la plataforma, como por ejemplo el código de identificación de una solicitud, el código de identificación de un proceso, el código de identificación de un registro. En la plataforma, en el Data Warehousing Workbench, podemos ver siempre en el menú de modelación, en la opción InfoObject, que estos objetos de metadata o InfoObject vienen clasificados en directorios o en carpetas. Por ejemplo, tenemos los InfoObjects de tipo KeyFigures o de valor, los InfoObjects de tipo Time Characteristics, los InfoObjects de tipo Units y los InfoObjects de tipo Characteristics. Un tipo especial de objeto de datos dentro del Data Warehouse, a su vez, es aquel que a su vez contiene información de utilidad para el negocio. Este tipo de InfoObject se conoce con el nombre de InfoProvider y está constituido por tres tipos de tablas. La tabla de atributos, que a su vez contiene objetos que permiten caracterizar al InfoObject. Vamos a suponer que un objeto de tipo InfoProvider como producto puede tener como objetos atributos el color, el tamaño, el peso, el almacén donde está asignado, el proveedor, que es el que comercia este producto, etc. Asimismo, tenemos la tabla de textos. La tabla de textos contiene la descripción de cada valor que toma el InfoObject de tipo InfoProvider. Y por último, la tabla de jerarquías, que establece las relaciones jerárquicas entre distintos campos u objetos que forman parte del InfoObject tipo InfoProvider. Veamos un ejemplo. Tenemos el InfoObject o InfoProvider producto. Este InfoProvider producto está constituido por la tabla de atributos, que la vemos aquí en la parte inferior, que a su vez contiene una serie de objetos que son las que caracterizan al InfoObject producto, que es el número del producto, el nivel de stock de seguridad, el punto de reorden, el tamaño, la línea del producto, la clase y así sucesivamente. Pero también este InfoObject producto o InfoProvider producto contiene la tabla de textos, que está en la parte superior derecha, en donde vienen las descripciones de cada valor del InfoObject. El proceso ETL implica la creación de una serie de componentes que permiten llevar a cabo la extracción de los datos de los sistemas fuentes y su traslado final al Data Warehouse corporativo. De esta manera, nosotros debemos implementar cadenas de componentes de extracción, transformación y carga para poder transferir la tabla de atributos a la tabla de atributos de mi objeto de información o InfoObject producto y mi tabla de textos para transferir los datos a mi tabla maestra de textos del InfoObject producto.
En la cadena de carga o cadena ETL se pueden reconocer algunos componentes importantes. Por ejemplo, el data source. Esta es una estructura de datos que va a permitir definir y filtrar los campos que serán trasladados al área temporal PSA a través del programa InfoPackage. Estos datos filtrados provienen de los sistemas fuentes o de los orígenes de datos. El programa InfoPackage es el programa que activa o ejecuta el traslado de los datos que están siendo filtrados de mis sistemas orígenes a mi área temporal PSA. El área PSA o Persistent Staging Area es un área temporal de datos que almacena los campos que serán posteriormente trasladados al Data Warehouse a través del programa Data Transfer Process, utilizando reglas de negocios definidas en el componente Transformation. Este componente de transformación, que es muy importante en la cadena ETL o en la cadena de carga, establece las reglas de negocio de los datos que serán trasladados al Data Warehouse. Permite modelar los datos en función de los requerimientos del negocio a través del motor de fórmulas e interfaces de programación. Los datos fuentes pueden ser agregados, combinados y sometidos a diversas funciones para crear nueva información útil. El Data Transfer Process es el programa que traslada o ejecuta el traslado de los datos transformados del PSA al Info Provider, es decir, al Data Warehouse, de acuerdo a las reglas de transformación establecidas. A continuación vamos a implementar una cadena de alimentación para transferir datos de una tabla plana, un archivo plano, una tabla de atributos, a la tabla maestra de atributos de mi InfoObject producto. Fíjense bien, en la tabla inferior de atributos, los distintos campos que van a ser convertidos en objetos o InfoObjects dentro del Data Warehouse. Nosotros tenemos que modelar cada uno de estos InfoObjects creándolos en el Data Warehouse. Otra cosa importante es que la tabla de textos que está en la parte derecha inferior va también a ser transferida y va a alimentar la tabla maestro de textos del InfoObject producto. Cuando y dónde se crean la tabla maestro de atributos y la tabla maestro de textos es en el momento que se crea el InfoObject producto. En la plataforma podemos ver, a través del desplazamiento entre los distintos directorios, la carpeta donde se encuentran definidos y almacenados tanto mis InfoObjects de tipo característica como mis InfoObjects de tipo KeyFigures, que los voy a utilizar en esta cadena de integración. El InfoObject producto, que es este que estamos señalando, y que va a contener información de utilidad para la organización, para el análisis, está conformado por una tabla maestra de atributos, así como una tabla maestra de textos. En el momento que se crea, se define. Nosotros podemos darle mantenimiento al InfoObject. Podemos verlo aquí. En estas interfaces, en estas ventanas, nosotros vamos configurando los distintos parámetros que configuran este InfoObject. En la tercera sección, en la sección de Master Data Text, nosotros aquí configuramos la tabla maestra de atributos, así como la tabla maestra de textos y sus especificaciones. La especificación de la tabla maestra de atributos la hacemos en la sección de atributos.
en donde definimos todos los InfoObjects que van a formar parte de los atributos de este InfoObject producto. Así tenemos el número de producto, la unidad de manejo, el stock, el nivel de stock de seguridad, el punto de reorden, el tamaño, la clase, el modelo, etc. En la cadena de integración, lo primero que se define es la interfase de conectividad con el sistema de datos origen, en este caso con el archivo plano. Así también se define el componente data source, que es aquella estructura que define los campos que van a ser filtrados del archivo plano que va a ser leído. Podemos observar en el menú de modelamiento, en la opción sistemas fuentes, que nosotros vamos a trabajar con el componente o con la interfase de interconexión file que representa las conexiones a archivos planos. Este de aquí permite, esta opción permite ingresar al área de data source, en donde a través de una serie de carpetas podemos ir definiendo el siguiente componente, es decir, el data source, la estructura de datos que va a ser filtrada o que va a permitir filtrar los campos del archivo origen. Seleccionamos un campo, seleccionamos una carpeta donde vamos a crear nuestro data source, en este caso esta, y creamos un data source con el menú contextual, crear data source. Le damos un nombre apropiado, así, data source att product 2016-1. Le indicamos qué tipo de data source va a ser. Este data source va a permitir cargar el maestro de atributos del InfoObject producto y lo creamos. O empezamos la creación. Empezamos configurando la sección de información general, le damos un nombre, data source de atributos de producto, y le damos la descripción media y larga. A continuación, en la sección extracción, indicamos los parámetros que van a guiar la conexión a los datos externos. Esta va a ser una carga completa. En este caso, el acceso a los datos no va a ser directo, es decir, nosotros vamos a construir capas intermedias de datos para accesar, para trasladar los datos de mis archivos fuentes al Data Warehouse. Y aquí, en Real Time, indicamos la única opción permitida, Real Time Data Acquisition is not support, o sea que no se permite adquisición o captura de datos en tiempo real. Ahora, con respecto al adaptador, le indicamos aquí que nosotros vamos a cargar un archivo plano a partir de nuestro servidor local. Acá le indicamos al sistema dónde está ese archivo plano que vamos a leer, para lo cual nosotros ya hemos preparado un archivo plano con la información correspondiente a la tabla de atributos para el objeto, para el InfoObject producto. Esa tabla es esta que está aquí. Este es el archivo plano que muestra, no podemos ver la relación de productos y todos sus atributos que van a ser cargados a la tabla maestra de atributos. Lo seleccionamos, le indicamos al sistema que la primera fila del archivo contiene los nombres de los campos y continuamos con la parametrización. Aquí en el formato de datos indicamos que este es un archivo que va a separar los campos con un carácter de separación.
Ese carácter separador es el punto y coma, y el carácter de cambio de línea va a ser el que figura en la pantalla, las comillas. Luego vamos a la sección propuesta y cargamos, hacemos una primera carga, una primera prueba de la carga de datos de mi archivo fuente a mi estructura data source. Podemos ver, el sistema inmediatamente reconoce a través de los campos de separación cuáles son los campos que van a ser trasladados y me hace una primera propuesta de configuración. Lo siguiente es en la sección Fields. Yo les tengo que indicar aquí los campos del DataSource y en este caso, los InfoObjects, los objetos de información que han sido creados en mi plataforma y que están asociados con el campo leído. En este caso, el primero es el objeto producto. El sistema me pregunta si quiere copiar la configuración del InfoObject y lo carga directamente. Igual para todos los demás objetos. Continuamos con los siguientes campos. Por ejemplo, ahora el Product Number, que viene asociado al InfoObject creado PC PRNU. Copiamos igualmente su formato, el nivel de stock de seguridad descrito a través de el InfoObject PCSTCaler y a su vez a través del InfoObject Units, que es el que maneja las cantidades del nivel de stock de seguridad, el punto de reorden, y así sucesivamente. Luego, una vez terminado de relacionar los InfoObjects de mi Data Warehouse con los campos de mis archivos fuente, en la sección Preview hacemos una primera lectura de los datos. Para esto debemos activar el objeto Data Source que estamos creando. Confirmamos su creación. Al efectuar la lectura, podemos ver acá cómo los datos han sido leídos y van a ser filtrados en la estructura. En este caso, en la estructura del Data Source, y van a ser transportados al área temporal PSA. Completamos la creación del Data Source y esta queda creada. Aquí. A continuación, en la cadena debemos crear el InfoPackage. Como se ha mencionado, el InfoPackage es un programa que traslada los datos de mi sistema fuente o origen utilizando la estructura del Data Source a un área temporal PSA, Persistent Staging Area. Siempre sobre el Data Source creado, con el menú contextual, creamos el InfoPackage. Le damos un nombre. De esta manera lo creamos, incorporamos, verificamos los parámetros de la configuración del programa que son trasladados del Data Source al que nos hemos conectado, verificamos que los datos coincidan, el nombre del archivo de donde vamos a extraer los datos y configuraciones referidas al archivo plano. A nivel de proceso le indicamos de que vamos a trasladar los datos al área temporal PSA, que esta va a ser una carga completa
y en la sección Schedule le indicamos que va a ser una carga inmediata. Ejecutamos el proceso, el info package, y en este momento se trasladan los datos. Podemos ver el resultado del traslado de mis datos a través del monitor de control. Acá podemos observar el proceso que se ha llevado a cabo de transferir los datos de mi archivo plano a mi área temporal PSA. Esta área temporal la podemos ver aquí con el botón de mantenimiento de área PSA. Podemos ver los registros que han sido transferidos. A continuación podemos ver el resultado de la carga de los registros de mi archivo plano en el área temporal PSA. Dentro de la cadena de integración debemos ahora continuar con la creación del componente de transformación. El componente de transformación establece la regla de negocio para trasladar los datos de mi archivo fuente que están en el PSA a mi componente destino o target, que en este caso es la tabla maestra de atributos de mi InfoObject producto. Para crear el componente de transformación, nos situamos en el data source creado. Con el menú contextual seleccionamos la opción crear transformación. Luego le indicamos al sistema el objeto que va a ser cargado. En este caso va a ser un InfoObject, y en particular vamos a cargar la tabla maestra de atributos. El InfoObject va a ser el InfoObject producto, y ese InfoObject producto va a ser cargado a partir del data source que nosotros ya hemos trabajado, que es el que figura en la pantalla, que proviene de un archivo plano. Lo creamos. El sistema establece una interfase gráfica que relaciona los campos de mi archivo fuente, mi archivo plano de atributos, con la estructura de mi InfoObject producto. Acá podemos ver los distintos InfoObjects atributos que forman parte del InfoObject producto y cómo están relacionados con los campos de mi archivo plano origen. Producto con el InfoObject PCProd, Product Number con el InfoObject PCPRNU, Surface Stock Level con el InfoObject PCSTK-Lev, punto de reorden con el InfoObject PCReord, Size con el InfoObject PCSize, Product Line con el InfoObject PCPRLine, Product Subcategory con el InfoObject PCPRSeed, de Model con el InfoObject PCMod, y por último el InfoObject o el campo, un campo vacío para el manejo de las unidades. Confirmamos las relaciones de la transformación esta queda creada la transformación. Por último, para poder llevar a cabo el proceso de traslado de los datos utilizando la lógica de transformación a mi tabla maestra de atributos, debo implementar el componente Data Transfer Process. El Data Transfer Process similarmente lo creo con el menú contextual dentro del Data Source creado. Selecciono la opción Crear Data Transfer Process. Los parámetros de este componente quedan ya preconfigurados, que vienen de los componentes anteriores. Acá hay un nombre que se da a este componente de ETP a partir de los componentes Data Source y Transformation creado. Y indicamos al sistema que este va a ser un Data Transfer Process estándar, que es la única opción que permite el sistema, a partir del InfoObject PCProd, que va a cargar el maestro de atributos.
y que provienen del data source, este que figura aquí, que toma datos de un archivo plano. Confirmamos, le indicamos únicamente aquí en este Data Transfer Process, en este componente dentro de la sección transacción, el método de extracción va a ser completo, se va a cargar completamente los registros que van a ser leídos. El tamaño del paquete va a ser 50.000, esto se puede variar también. En la sección Update no modificamos nada, y en la sección Ejecutar, primero activamos, es decir, grabamos este componente DTP. Y luego ejecutamos el proceso. Este proceso de DTP traslada los datos de mi área temporal PCA a mi área destino. En este caso, el área destino es el maestro de atributos de mi InfoObject producto. El sistema me muestra botones en color verde que me indican que las distintas etapas del proceso han pasado sin ningún problema. Podemos ver los resultados a nivel del InfoObject. Si nosotros ubicamos ese InfoObject producto que existe aquí, podemos ver con el menú contextual, seleccionando la opción mantenimiento de los datos maestros, podemos ver los datos cargados. Fíjense, acá tenemos tanto la tabla de atributos como el campo de descripción que corresponde a la tabla de textos maestra, que esta es esta de aquí. Nosotros podemos ya ver aquí todos los registros cargados, completando la carga integral de el archivo plano de atributos a mi tabla maestra de atributos de mi InfoObject producto.